Bueno, en este video vamos a ver la hipérbola con centro en el origen. La hipérbola es otra de las cónicas que se estudia en esta materia. Y bueno, la hipérbola suele tener esta forma. Es prácticamente como si tuviéramos dos parábolas encontradas. Esto corresponde a una hipérbola de forma horizontal en el cual el eje focal, ¿sí?, que es horizontal, hace que se reflejen, que se pueda hacer simétrica una parte. Pero también puede haber hipérbolas de forma vertical, que será algo más o menos así, donde su eje focal será sobre el eje de las ordenadas. Muy bien. Bueno, ahora hay una pequeña diferencia con las ecuaciones de la elipse con respecto a la hipérbola. ¿Cuál es? Bueno, si se fijan ahora en los denominadores, tanto a cuadrada como b cuadrada no cambian con respecto a la hipérbola horizontal y la hipérbola vertical. Ahora lo que va a cambiar van a ser las letras de arriba. Entonces, obviamente, de la ecuación que nos den, ¿sí?, nosotros vamos a fijar cuál está al principio. Si está x cuadrada, si inicia la ecuación con x cuadrada, será una hipérbola de forma horizontal. Si inicia, de lo contrario, la ecuación con y cuadrada, la hipérbola será vertical, ¿sí? En todo momento, la letra que esté abajo de la primera será a cuadrada y la siguiente será b cuadrada. Eso no cambia. Siempre va a haber primero a cuadrada y después b cuadrada, ¿sí? Lo que cambia, como insisto, es la parte de arriba. Entonces, pues, en este ejemplo, la ecuación que nos proponen, que es x cuadrada sobre 25 menos y cuadrada sobre 9 igual a 1, se parece o tiene la forma de la primera de las ecuaciones que nos están dando de apoyo, que es o que corresponde a una hipérbola horizontal. Quiere decir que para este problema la hipérbola va a quedar así, dibujada, más o menos así va a quedar, ¿sí? Luego vamos a ver aquí que otra de las diferencias con respecto a la elipse es que van a aparecer unas líneas llamadas asíntotas. Son unas líneas que se van a trazar así, muy pegadita a la curva, sin que, bueno, ¿verdad?, sin que la toque. Es un decir, ahorita la vamos a ver con el graficador cómo va a quedar. Bueno, entonces, como tenemos una hipérbola horizontal, su eje focal va a ser en el eje de las X. Eje de las X. Muy bien. Ahora, recuerden que habíamos dicho que no va a cambiar estos valores de abajo, siempre va a ser al principio a cuadrada, entonces quiere decir que para este problema a cuadrada va a ser 25 y b cuadrada va a valer 9. Lo que quiere decir es que muy análogamente a cuando encontramos en el elipse, vamos, para encontrar el valor solo, vamos a extraer la raíz cuadrada de 25, pues es 5, y la raíz cuadrada de 9, pues es 3. Entonces ya tenemos los valores de a y de b. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, que ahora la relación también va a cambiar, ¿sí? En la elipse la relación era otra, ahora para la hipérbola va a ser, c va a ser obtenido con la raíz cuadrada de la suma, a cuadrada más b cuadrada. Ahora se van a sumar, antes se restaban, espero que lo recuerden. Entonces, esto va a ser raíz cuadrada de 25 más 9, ¿sí? Entonces, 25 más 9, pues son 34. Y raíz de 34, pues va a ser 5.83. 5.83. Entonces, eso va a valer c. Bueno, yo no lo voy a poner aquí porque está muy pequeño el espacio. Simplemente voy a poner aquí que es 5.83. Muy bien. Eso vale c. Ahora, el eje conjugado, eje transverso y distancia focal, ¿sí? Bueno, aquí el eje transverso, bueno, el eje conjugado se va a calcular como 2b, el eje transverso como 2a
y la distancia focal como 2C. ¿Ok? Muy bien, entonces el eje conjugado si vale 2B, aquí va a ser 2 por 3, va a ser 6. Aquí el eje transverso, que va a ser 2A, va a ser 10. Y bueno, 5.83 por 2 para sacar la distancia focal. Esto va a ser 11.66. Eso va a valer la distancia focal. 11.66, ¿sí? Estamos hablando de que si tenemos una hipérbola más o menos de esta forma, este va a ser, pues aquí está el foco, aquí está el origen cartesiano, entonces aquí va a haber 5.83 para acá, 5.83 para acá. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, aquí, fíjense bien, el eje transverso, que vendría siendo, en este caso, la longitud de mayor valor, el eje transverso debe de estar de este punto, que es el vértice de una de las parábolas, por así decirlo, a el otro vértice, ¿sí? Cuando la hipérbola es horizontal, el eje focal parte en el eje de las X a la parábola, siempre el eje transverso es el más grande y es el que separa a los vértices, ¿sí? El eje conjugado obviamente va a ser perpendicular a este eje transverso. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Como el eje transverso vale 10 del centro de la hipérbola, vamos a contar la mitad y la mitad, es decir, vamos a avanzar 5 y 5 y ahí es como llegaremos a los vértices de estas parábolas encontradas. Es que vamos a apoyarnos con GeoGebra. Entonces, fíjense bien, vamos a avanzar 5 y vamos a avanzar 5. ¿Sí? Se supone que este 5 y 5 que da 10 es el eje transverso. Ahora, el eje conjugado, al valer 6 en total, deberá de ser 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Entonces, este punto de acá se va a convertir en mi vértice. Y este de acá se va a convertir en mi vértice primo. Muy bien. Ok, entonces, según lo que me piden, ¿cuánto valen las coordenadas de los vértices? Pues en este caso, estos son los vértices principales de esas parábolas que abren hacia el lado distinto y que forman la hipérbola. Entonces, este vértice principal está en la coordenada, ahí lo dice, 5 en X y Y, 0 en Y. ¿Sí? No avancé en Y, no subí ni bajé, entonces 5,0. El vértice normal es 5,0. Y este de acá del otro lado, que vendría siendo prácticamente este de acá, es menos 5,0. Este es el vértice prima menos 5,0. Ahora, las coordenadas del foco. El foco está, ¿sí? El foco está a C lugares. El foco está a C lugares. Quiere decir que si yo divido entre 2, porque la distancia focal es 11.66, va a ser de foco a foco, yo divido entre 2, 11.66, lo divido entre 2, y esto me da como resultado 5.83. Quiere decir que yo voy a avanzar desde el centro 5.83 para acá, 5.83, y deberé llegar a el foco. ¿Ok? Entonces voy a avanzar en X 5.83 y no subo. Y además para acá menos 5.83,0, ya no subo y ahí está. ¿Ok? Entonces a estos yo los voy a llamar foco y foco primo.
Estas son las coordenadas de mis focos, ¿sí? Entonces, ¿qué coordenada tiene? Bueno, avancé 5.83 y no subí ni bajé, 0. Entonces, coordenadas del foco principal, 5.83, no subí ni bajé. Y la otra, que obviamente está del otro lado, es menos 5.83, no subí ni bajé, 0. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es la gráfica que llevamos. ¿Sí? Se supone que de aquí van a abrir hacia acá. Muy bien. Ahora, nos pide la longitud del lado recto. La longitud del lado recto, muy parecido a cuando calculábamos la elipse, se calcula con la misma ecuación, 2b cuadrada sobre a. Y b cuadrada, pues vale 9. A vale 25. A normal. Ven que A normal vale 5, perdón. Entonces, 9 por 2 son 18. Y dividido entre 5 me da 3.6. Bueno, ¿qué quiere decir 3.6? Quiere decir que es la distancia que va de extremo a extremo de la elipse, de la hipérbola, pasando por el foco. Quiere decir que en un momento más que ponga la ecuación, que la trace, ¿sí? Ahorita voy a trazar estos puntos, debe de pasar por ahí la hipérbola. Entonces, 3.6, si yo divido 3.6 entre 2, pues me da 1.8. 1.8, entonces quiere decir que debe de, a partir del foco, haber 1.8 hacia arriba y 1.8 hacia abajo. Vamos a trazarlos. Recuerden que llegó a menos 5, a menos 5.83. Y debo de subir lo que vale, en este caso, 1.8. Y voy a poner el de abajo, que es menos 5.83, menos 1.8. ¿Sí? Son los extremos del lado recto. De igual manera, acá debe de ser lo mismo. El 5.83, que es esta parte donde está el foco, y debo de subir 1.8. Y de igual manera, es el 5.83 y debo de bajar 1.8. Ahí está. ¿Sí? Ahorita vamos a ir trazando todos esos elementos. Entonces, la longitud del lado recto vale 3.6. Solamente vamos a calcular la excentricidad que se obtiene como C sobre A. Y C vale, en este caso, 5.83. Y A vale 5. Entonces, divido 5.83 sobre 5. Y esto me da como resultado 1.166. ¿Sí? Es este de aquí. Ok. Entonces, fíjense bien. Ya tenemos todos los elementos. Lo único que vamos a hacer va a ser calcular esto que se llama asíntota. Son dos ecuaciones de dos rectas que pasan por aquí. Pero fíjense bien, con el valor del eje transverso y el valor del eje conjugado, es decir, valiendo 10 aquí y valiendo 6 aquí, se va a trazar un pequeño rectángulo. Ese pequeño rectángulo, se van a dar cuenta que una vez que calculemos las ecuaciones de las asíntotas, va a pasar de esquina a esquina la recta de la asíntota y de esquina a esquina la recta de la asíntota. Así es que lo que vamos a hacer a continuación en la ecuación, en la gráfica, va a ser trazar ese cuadrito. Fíjense bien, aquí va a haber un cuadro, aquí va a haber otro, un punto, lo estoy poniendo de apoyo
para poder hacer lo siguiente. Voy a trazar un polígono que va a ir de acá. Y este va a ser mi rectángulo. ¿Cómo lo tracé? Bueno, es 10, que es el eje, en este caso, transverso, y 6, que es el eje conjugado, que va de extremo a extremo, ¿sí? Antes se van a dar cuenta que las asíntotas deben de pasar por este punto H y por el J, en esa diagonal, y por I y por K, en esa diagonal, ¿sí? Bueno, vamos a trazar las asíntotas para terminar. Es Y igual a menos B vale 3, sobre A vale 5, y esto debe ser por X. Y la otra es, pues, positivo igual 3 sobre 5 por X, ¿sí? Estas son las dos asíntotas, ahorita las vamos a meter en el graficador y se van a dar cuenta que deben de pasar por las esquinas de los cuadritos. Entonces, ahora ya que tenemos todos los elementos, lo único que nos falta es meter esta ecuación para ver que cumpla con los puntos que hemos trazado hasta aquí. Entonces, dice la ecuación x cuadrada sobre 25 es x cuadrada sobre 25 más y cuadrada sobre 9. Esto debe ser igual a 1. Ah, perdón, es menos. Ok. Sí, es menos, recordemos. ¿Está? Igual, ¿sí? Porque es menos la ecuación, ¿sí? De otra forma me sale una elipse. Muy bien, entonces ahí está, si se fijan, parte de estos vértices que se encuentran desde el origen, el valor de A y el valor de A, ¿sí? De aquí nacen, deben de pasar por esta longitud del lado recto. Recuerden que habíamos calculado que la longitud del lado recto vale 3.6. Si yo trazo estos segmentos de extremo a extremo, debe de dar como valor el 3.6, aquí está, 3.6, y de igual manera acá 3.6. Y bueno, yo nada más ahorita me voy a dar cuenta que cuando meta la ecuación que encontré, esta que se llama, estas son las asíntotas, van a quedar así. Deben de pasar en automático por las diagonales, por los extremos de este rectángulo. Ahorita lo puse de forma manual, pero simplemente me voy a fijar que al meter el y igual a menos 3 sobre 5 por x, debe de dar esa asíntota. Y igual a menos 3 sobre 5 por x. Ahí está. Y la otra era con signo negativo, a positivo, 3 sobre 5 por x. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ahí está nuestra hipérbola con centro en el origen. Trazando todos sus elementos, ¿sí? Eje transverso, eje conjugado, distancia focal que va del centro a C, aquí está la distancia focal que fue la de 5.83, y bueno, las asíntotas según la fórmula y trazadas aquí en el graficador, bueno, se demuestra que es correcto las fórmulas utilizadas. Entonces, hipérbola con centro en el origen.